Buenas y bienvenidos a Historias con Fútbol. En el capítulo de hoy vamos a recorrer Suecia, el país que vio a Pelé consagrarse como estrella mundial del fútbol y el país en el que una selección causó sorpresa en la Euro del 92. Así que vamos a recorrer los diferentes estadios, ver los partidos más increíbles que hubo y bueno, a disfrutar de este Mundial del 58 y la Euro del 92. Acompáñenme, que hay muchas historias que contar. Buenos días, nos encontramos en la ciudad de Göteborg, en las cercanías del Estadio Levi, que podéis ver aquí a mis espaldas. Este estadio se construyó en el año 1958 en aras de albergar una sede para el Campeonato Mundial de Fútbol y actualmente es un estadio multiusos que se usa para diferentes eventos y ningún equipo local de la ciudad juega usualmente ahí sus partidos, sino que lo hacen en el antiguo Estadio Levi, que es un poquito más pequeño. Este estadio fue trascendente para el desarrollo del Mundial de 1958, probablemente en él se jugaron 5 de los partidos que podríamos considerar en el top 10 de los mundiales. Entonces, si me acompañáis, vamos a analizar cada uno de estos partidos brevemente. El primer partido que me gustaría comentarles es el que enfrentó a Inglaterra contra la Unión Soviética en esta fase de grupos. El encuentro terminó 2-2. Inglaterra venía a ser una de las candidatas favoritas a ganar el título. Sin embargo, unos meses antes, lo que se conoce como el accidente de Múnich, la tragedia de Múnich, que fue un accidente aéreo que ocurrió en los jugadores del Manchester United, perdieron la vida muchos de los jugadores del combinado inglés, entre ellos Payne, Taylor o Edward Duncan, ¿no? Que era uno considerado el mejor medio izquierdo que se había visto en esos momentos. Eso aunado a que un jovencísimo Bobby Charlton estuvo también afectado por la propia tragedia, que el entrenador hizo una convocatoria de una selección inglesa que no era la más adecuada, y finalmente que durante este primer partido de la fase de grupos su mejor delantero, Tom Finney, se lesionó, hicieron que Inglaterra perdiese todas las opciones de aspirar al título. La fase de grupos terminó con empate entre Inglaterra y la Unión Soviética a puntos. Sin embargo, Inglaterra al final tuvo que jugar un partido de desempate contra la Unión Soviética al no existir el criterio diferenciador de goles o encuentros individuales en esa época. En este encuentro de desempate ya la Unión Soviética venció a Inglaterra por 1-0, pasando a cuartos de final. El siguiente partido que debemos mencionar fue el que enfrentó a Brasil contra la Unión Soviética. Se trataba del último partido de la fase de grupos. El anterior partido, Brasil había empatado contra Inglaterra. Entonces, una delegación del equipo, encabezada por el jugador Nilson Santos, el capitán, fue a ver al entrenador Vicente Feola y le dijo que era necesario que jugasen Garrincha y Pelé, que hasta entonces no habían jugado ni un solo minuto en el torneo. El psicólogo brasileño del equipo definía a Garrincha como el débil mental y a Pelé como el jugador del pie plano. ¿Vale? Por suerte, Vicente Feola no hizo caso al psicólogo y aceptó lo que Nilson le dijo y convocó a ambos para este partido. Desde entonces, Garrincha y Pelé no salieron del once ideal de Brasil. Jugaron muchísimos partidos y Brasil no llegó a perder ni un solo encuentro en el que ambos jugadores se encontraron en el terreno de juego. De ahí la clara evidencia de que eran ambos imprescindibles para ese once. Este partido se enfrentó a la Unión Soviética, como hemos dicho, y terminó con un resultado de 2-0, pero podía haber sido fácilmente 5 o 6-0. Ya desde el primer minuto, entre Garrincha y Pelé les volvieron locos a los soviéticos. El partido, Paván metió un gol en el minuto 3 del encuentro, pero justo antes ya había habido 2 palos, uno de Garrincha y otro de Pelé respectivamente. Como hemos dicho, este resultado tenía que haber sido muchísimo más abultado, pero la Unión Soviética consiguió sobrevivir gracias a su portero, Lev Yashin, la araña negra. El tercer partido del que les tengo que hablar se trata del encuentro de cuartos de final que enfrentó a Brasil contra la selección de Gales.
Gales había quedado empatada a puntos en su grupo con Hungría y Gales no había perdido ninguno de sus partidos, había empatado todos. Le pasó como a Inglaterra, tuvo que jugar un partido de desempate para ver quién pasaba a cuartos de final. Y en este caso los galeses vencieron 2-1 a la selección húngara. Tal vez la peor noticia de este encuentro fue que uno de sus mejores jugadores, John Charles, apodado el Gigante Bueno, se fue lesionado. Fue tal la batalla campal que hubo en ese partido que no le dieron opción a poder continuar. Brasil se enfrentó contra Gales ya con un once titular, como hemos dicho antes, incluyendo a Garrincha, a Zito, a Pelé, bueno, por supuesto a Didi, y en este caso Zagallo sustituía a Baba. El partido se caracterizó pues por un férreo ataque brasileño y una sólida defensa galesa, con un gran portero galés, Jack Kilsey, cuyo secreto decía que para detener los disparos brasileños o de cualquier otra selección era usar goma de mascar en sus manos. Brasil, como dije, tuvo todo el dominio, pero le costó hacer el primer gol. Bueno, el primero y único gol, ¿no? Pero este finalmente vino gracias a Didi. Didi pidió un pase de cabeza a Pelé y Pelé controló con el pecho, de espaldas, con un ligero toque levantó la pelota por encima del defensor Bowen y disparó batiendo a Kilsey. Tal vez fuese uno de los muchos goles que marcó Pelé en su vida, pero Pelé, una vez que ya se retiró, dijo que tal vez este fue el gol más importante que marcó. Brasil, por supuesto, pasó a la siguiente fase y Gales quedó eliminada. Es cierto que luego Brasil pudo haber ganado 2-0 con un golazo increíble de Zagallo, pero que el árbitro de chilena, anuló injustamente. Finalmente, bueno, Gales fue eliminada sin haber perdido más que un solo partido en ese mundial, y cosas del destino, jamás se ha vuelto a clasificar para un mundial. Mientras que para Pelé comenzó su gloria, marcó su primer gol y ya desde entonces fue imparable. O sea que la desgracia de unos fue la felicidad de otros. Finalmente toca hablar de la anfitriona, Suecia. Suecia había terminado su fase, la fase de grupos como primera y había eliminado en cuartos de final a la Unión Soviética. Inicialmente Suecia nadie daba un duro por ella. Todo el público pasó del escepticismo inicial al fanatismo del ocaso, ¿no? Cabe decir que el éxito de Suecia principalmente se puede deber a los jugadores que tenía en ese momento jugando en la liga italiana y al veterano Gunnar Krehn. El partido ante Alemania estuvo rodeado de polémica. La Federación Sueca contrató unas cheerleaders para animar a los aficionados en el estadio, cosa que no sentó nada bien a los alemanes. Y para colmo, para los alemanes, el árbitro era húngaro. Recordemos que 4 años antes, en lo que denominamos el milagro de Berna, la selección alemana había vencido a los húngaros, los magiares mágicos. Algo que nadie esperaba. Entonces los alemanes tenían miedo de que este árbitro estuviese o pudiese estar resentido por ello. El partido contra Alemania fue un tú a tú. Desde el principio ambos jugaron, presionaron, atacaron, pero fueron los alemanes los que se adelantaron primero. Un gran centro de Schiller, casi imposible, desde la izquierda, remató Schaffer con una volea sin que llegase a tocar el balón, batiendo al portero. Los suecos empataron antes del descanso y ya en la segunda parte lo que desniveló el partido fue la justa expulsión de Juskowiak por parte de Alemania y la lesión de Walter. Este último continuó jugando, pero por entonces no se permitían cambios. Entonces, lamentablemente... ¡Uy! Que me atropella la bici. Al no permitirse cambios, lamentablemente la selección estuvo mermada y jugaron como con 9,5. Esto propició que Gunnar Gren en una escapada marcase un tremendo gol por la escuadra y finalmente Hanrin, en una jugada individual, desbordando a 2 jugadores dentro del área sin apenas ángulo en el lateral, batió al portero y consiguió el 3-1 definitivo de la victoria, con la que Suecia pasó a la siguiente fase y a la final en el torneo suyo.
El siguiente partido que me veo obligado a mencionar es el que enfrentó a Francia contra Alemania Federal. Este partido era por el tercer y cuarto puesto. Honestamente, no soy partidario de estos juegos. Jugar un partido cuando ya te has quedado a las puertas de la gloria, solo como premio de consolación, creo que no le viene bien ni a la afición, ni al equipo, ni a los jugadores, ni demás. Sin embargo, gracias a Dios este partido se salvó. Terminó 6-3, con Fontaine marcando 4 goles. Raymond Kopa, auténtico capitán del equipo, dirigió a la selección francesa durante todo el Mundial, la cual solo cayó ante Brasil, cómo no. Kopa terminó el torneo, Kopa no, Just Fontaine terminó el torneo con un total de 13 goles. La selección francesa, 21 goles en solo 6 partidos. Actualmente Just Fontaine es el máximo goleador de los mundiales en un mismo mundial. Nadie ha superado su marca de 13 goles. Pasear en las cercanías del Estadio Levy es hacerlo como en Los Ángeles, al estilo hollywoodiense. Pues el mismo tiene homenajeado a diferentes artistas, futbolistas o boxeadores, como Ingemar Johansson, un boxeador sueco famoso que también tuvo un combate épico en este estadio en 1958. Pero por supuesto el que tiene que estar homenajeado en este estadio es Edson, nuestro querido Pelé. La camiseta que llevo puesta es una réplica de la que jugó Pelé en la final de la Copa del Mundo en 1958. Sin embargo, el resto de los partidos que jugó Brasil en esa competición fue con camiseta amarilla. La final fue con camiseta azul debido a que la anfitriona, Suecia, era el otro representante y jugaba de amarillo. Sin embargo, en Suecia también se jugó la Eurocopa de 1992, así que toca cambiar de tercio. Ay, hace un frío del carajo, pero hay que continuar. El primer partido que os quería hablar de la Eurocopa fue el último que jugaron en la fase de grupos Países Bajos y Alemania. Ambos campeones de la Eurocopa y la Copa del Mundo respectivamente. Venían con la premisa de que posiblemente el que perdiese se iba a quedar fuera del torneo. ¿Por qué? Porque el combinado C jugaba contra Escocia, que venía de perder sus 2 partidos anteriores, así que era la cenicienta, y con la victoria pasaría de grupo. El partido fue un total dominio de los Países Bajos. Un equipo formado por Koeman, Gullit, Rijkaard, Van Basten, Bergkamp. Los alemanes no tuvieron opciones. Además, era una selección alemana que venía con ciertas bajas y cuyo 11 fue más que discutible. Los holandeses se adelantaron muy pronto, ¿no? Con goles de Rijkaard y de Witske fueron al descanso con 2-0. Podían haber sido 5-6 perfectamente. Sin embargo, bueno, a la vuelta Sammer salió, los alemanes recortaron distancias con un gol de Klinsmann, pero de poco sirvió. Ya en el minuto 70, después de esa iniciativa alemana, Bergkamp ya firmó el 3-1 definitivo para la selección de los Países Bajos. Alemania pasó porque el combinado C perdió 3-0 ante Escocia, algo totalmente inesperado. A pesar de haber pasado, en las previas del partido hubo disturbios neonazis en la ciudad de Göteborg, pero posteriormente al partido hubo actos vandálicos en la ciudad, en distintos comercios, y los aficionados alemanes atacaron con gases pimienta y con palos a los holandeses. Menos mal que pasaron de ronda. Quería enseñaros estas taquillas con la venta de billetes, porque, bueno, el estadio se conserva, tiene algunas mejoras, pero se conserva como fue construido en 1958. Y aquí podéis verlo.